Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, un tema que definió una era y cuya sombra, pues, sigue ahí. Las armas nucleares. Ujú. Tenemos material variado, datos históricos, análisis de impacto, hasta guías de supervivencia. La idea es entender qué tan real es esta amenaza hoy, ¿no? Separar un poco la realidad de lo que vemos en el cine. Exacto. Vamos a ver la ciencia cruda de una detonación, sus efectos devastadores, que ya están documentados, y también esas, estrechas ventanas de supervivencia que sugieran los estudios. Queremos entender la magnitud real basándonos solo en las fuentes. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la cadena de eventos que desata una sola explosión? Es que es una cadena aterradora, la verdad. Y pensar que las primeras bombas, las de Hiroshima y Nagasaki, tenían apodos casi infantiles. Little Boy, Fat Man. Sí, un detalle que viéndolo ahora pues resulta bastante... ¿Perturbador? Empecemos por lo inmediato, la explosión en sí. Una bomba moderna, digamos, de un megatón. Eso multiplica por mucho la potencia de aquellas primeras, ¿verdad? Uf, muchísimo. La liberación de energía es casi instantánea. Primero, una luz. Más brillante que el sol, capaz de causar ceguera temporal a decenas de kilómetros. Las estimaciones hablan hasta de 85 kilómetros. 85 kilómetros. Sí, y luego el pulso térmico. Hablamos de temperaturas que en el epicentro podrían compararse brevemente con las del núcleo solar, o sea, vaporizando todo al instante. Increíble. Pero incluso a 8 kilómetros hablamos de quemaduras de tercer grado generalizadas, letales sin atención médica inmediata, que, seamos sinceros, sería casi imposible en ese escenario. Cuesta siquiera procesar esas temperaturas. Y después del calor viene la fuerza bruta, la onda expansiva. Ajá. Las fuentes describen vientos huracanados, ¿no? Que superan los 250 kilómetros por hora a 6 kilómetros del centro. Edificios pulverizados. ¿Es siquiera concebible sobrevivir en medio de eso? Aquí es donde la física del entorno se vuelve crítica. La supervivencia inmediata depende muchísimo de dónde te encuentres y dentro de qué. Hay un estudio que modeló el impacto dentro de edificios de hormigón armado. Ajá. Entre 3 y 10 kilómetros de la zona cero. Y la conclusión es interesante. La clave es evitar espacios abiertos y ventanas. Buscar refugio en habitaciones interiores, sótanos o estructuras subterráneas, como estaciones de metro. Claro. Los pasillos largos, por ejemplo, actúan como túneles de viento, se vuelven mortales. Entiendo. Entonces, la estructura es casi todo, en esos primeros segundos. Pero, ¿qué tan comunes son esas estructuras, digamos, ideales, fuera de las grandes ciudades? ¿Es realista para la mayoría? Pienso en esas historias casi milagrosas, ¿no? Como la de Tsutomu Yamaguchi, que sobrevivió a ambas bombas en Japón. Sí, ese caso es conocido. O Shigeki Tanaka, otro superviviente de Hiroshima, que años después ganó la maratón de Boston. Increíble. Son casos extraordinarios, que desafían las probabilidades sin duda. Probablemente una combinación de suerte, ubicación muy precisa y quizás también la naturaleza menos potente de esas primeras bombas comparadas con las actuales. Claro, pero sí subrayan que, aunque mínimas, las posibilidades existen. Sin embargo, el peligro no termina ahí. Una vez pasada la onda expansiva, llega la amenaza invisible, la radiación y la llamada lluvia radiactiva, el fallout. Invisible pero persistente. Partículas radiactivas que pueden viajar cientos de kilómetros con el viento, contaminando todo a su paso. Algo parecido a lo que vimos en Chernóbil, pero quizás a mayor escala. Exacto, esa es una buena comparación. La exposición directa causa daños celulares muy severos y la contaminación ambiental a largo plazo genera cánceres, problemas genéticos. Es una herencia letal que puede durar décadas. ¡Uf! Y hablando de radiación, fíjate qué ironía. Una de las fuentes menciona a Marie Curie, pionera en su estudio y que murió probablemente por exposición crónica a la radiación con la que trabajaba. Vaya. Y en contraste total, un bonsái, un arbolito plantado en 1626, sobrevivió a la bomba en Hiroshima y hoy está en un museo en Estados Unidos. La vida a veces encuentra caminos, insospechados. Esa resiliencia es asombrosa, sí, pero no podemos contar con ella. Lo que nos lleva a la preparación, ¿no? Las guías que mencionamos. Insisten en planes familiares, kits de emergencia.
Agua, comida, medicinas, una radio a baterías. Y refugio, fundamental. Idealmente uno reforzado, sellado, bajo tierra o con materiales densos como concreto o plomo. Se mencionan incluso filtros de aire HEPA que están diseñados para atrapar partículas muy finas, incluidas las radioactivas, por si hay que permanecer refugiado días o semanas. Claro, tiene sentido, pero esto también nos lleva a otra consecuencia potencial devastadora a escala global. El llamado invierno nuclear. Así, la idea de que tanto polvo y hollín lanzado a la atmósfera, por múltiples explosiones, podría bloquear la luz solar, enfriando el planeta y causando hambrunas globales. ¿Qué tan seria esa predicción científica? Es una hipótesis, claro, basada en modelos climáticos complejos, pero se considera una consecuencia bastante plausible de un conflicto nuclear a gran escala. Los efectos en la agricultura serían, catastróficos. Entonces, recapitulando un poco, el poder destructivo es casi inimaginable. Los efectos son múltiples: calor, onda expansiva, radiación inmediata y, luego, el fallout. La supervivencia depende de una combinación de distancia, refugio inmediato y, pues seamos honestos, bastante suerte. Sí. Y luego están las secuelas a largo plazo, incluyendo esa posibilidad aterradora del invierno nuclear. Correcto. Las guías de preparación individual son importantes, sí, pero palidecen ante la magnitud de la devastación potencial y las consecuencias globales. La clave es comprender la escala real de la amenaza que representan estas armas. Nos deja con una pregunta. Inquietante, la verdad. Si la ciencia describe estos horrores con tanto detalle, ¿por qué sigue existiendo este arsenal? ¿Estamos como sociedad realmente preparados, más allá de tener un kit de emergencia en casa? Esa es quizás la reflexión más importante que surge de todo esto. Una pregunta que va más allá de los datos y entra en el terreno de la responsabilidad colectiva, ¿no? Esperamos que este análisis profundo les haya aportado perspectiva. Hay mucho más que desentrañar en temas complejos como este. No olviden suscribirse para no perderse futuras exploraciones. Hasta la próxima.